Regresamos una vez más en sintonía con Buenos Días RD, hablando de muchos temas, tanto políticos, económicos, nacionales e internacionales. Y bueno, tocando la parte internacional, Alberto, déjame decirte que el tema de seguro médico no solamente se ha estado hablando aquí en República Dominicana, sino también que el día de ayer fue un tema muy crucial y bueno, y sé que a partir de hoy va a seguir un tema que va a estar en la palestra pública sobre lo que está viviendo Estados Unidos con el seguro, donde ahí la Cámara, tanto del Partido Demócrata como el Republicano, estuvieron en una pelea constante sobre si se iba a aprobar esta propuesta de Trump. Sabe que se aprobó, pero 4 votitos de diferencia 4 a favor votos de diferencia del hermoso y bello proyecto de ley de Donald Trump. Una locura. Que fácilmente 11 millones o locura. más de estadounidenses o de personas residentes en los Estados Unidos, porque hay gente que son residentes, no son norteamericanos, que tienen su seguro. Medicaid o Medicare, o sea, porque son dos. Fácilmente en el plazo de unos años, 11 millones o más de personas serían eliminadas de esos seguros. Oigan bien, estamos hablando de mucha gente, de muchas personas. ¿Qué dice la nota? Bueno, según lo que dice la nota, así como tú precisamente decías, unos 11.8 millones de adultos y niños estarán en riesgo de perder su seguro de salud si el paquete de política interna de los republicanos se convierte en ley. Las pérdidas no ocurrirán de inmediato. El gran y hermoso proyecto de ley del Partido Republicano introduce cambios que reducirán gradualmente la inscripción en programas federales de atención médica como Medicaid y Obamacare durante una década, con el fin de extraer casi $1 billón de Medicaid. La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, ACA por sus siglas en inglés, y el Programa de Seguro Médico para Niños. Es probable que el proyecto de ley revierta años de aumento en las tasas de seguro de salud en Estados Unidos, logros que también han estado marcados por un gasto récord en cobertura sanitaria financiada por el gobierno federal. Cerca de 78 millones de adultos y niños están inscritos en los programas de Medicaid, mientras que 24 millones de personas lo están en los mercados de la ACA. Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? No. Lo que significa es que la cobertura de salud ya no estaría para esas personas. Pero sucede, y viene al caso, que hay un día, por más sano que usted sea, una persona sana, pero hay un día que hay que ir al médico. Así es. Más cuando se es niño. Hay que llevar a los niños al médico. Hay procesos en que obligatoriamente hay que llevar a un joven, a un niño, a un joven adolescente. Pero vamos más, habla de adultos, pero los adultos no que sean hombres y mujeres muy activos. También esos adultos incluyen las personas de la tercera edad. Así ya es. Las personas de mi edad en adelante y hasta antes, yo que tengo 57 años, ya vienen los achaques, así es, vienen los problemas. Uno que otro, en mayor o menor escala, hay que ir al médico. ¿Qué pasa? Que hay que sacar dinero del bolsillo, buscarlo donde sea, para pagar ese servicio médico que en Estados Unidos le dan en la madre. Y aquí también. No es que estamos lejos de que, ¿verdad?, nos den. Porque para mí, y lo he dicho en el programa, quizás no con tu presencia, pero lo puedo decir, para hacer un paralelismo de comparación, pero vamos a hablar de Estados Unidos, que es el punto. Es caro. Pues entonces usted el sueldo, si usted vive en Estados Unidos, tiene que buscar esos cuartos para poder cubrir esa asistencia médica. Así es. Que antes se la cubría el seguro. O sea que alguien se va a beneficiar de eso. Alguien empresario, y ahí es que voy, totalmente, se va a beneficiar de eso, porque de esos millones de personas que se quedarán sin esos seguros, muchos de ellos acudirán a pagar a las clínicas, a lo que le dicen hospitales, como aquí ya le decimos hospital, el home es un hospital, pero eso es privado. Porque vuelvo, entonces hago el paralelismo, que era lo que te quería comentar, y perdona. Se ve un poco a veces extenso, pero son realidades. No, pero está bien. Miren, para mí esto es una trampa. Hay una decisión de que los servicios de salud públicos no sirvan, estén siempre a la deriva, destrozados. Lo que han hecho es cambiarle caparazones, edificaciones, pintura, después más nada. Porque hay un plan, hay una componenda de que el servicio de salud público no sirva para que se vaya a las clínicas privadas, porque muchos de esos médicos y empresarios grandes de este país son socios de clínicas enormes que crecieron de una forma
abismal en la pandemia, por ejemplo. Entonces, ¿qué le va a importar a un empresario del sector salud, a un médico empresario, como lo es el senador de Santiago, un empresario del sector salud privado? ¿Qué le importa a él que los hospitales estén bien? Porque le quita su negocio de su clínica privada, afecta su negocio. Si los hospitales José María Cabral Ibáez, los periféricos, estuvieran nítidos, usted y yo, los amigos televidentes, fuéramos ahí. Totalmente. Pero crean el sistema de seguridad social donde hay una ARS, la cápite salud, pero antes, cuando yo era un jovencito que laboraba en Bermúdez, aunque salí de ahí a los 36 años, pero comencé a los 18, uno tenía el seguro social, pero podía ir el jardinero de la empresa al hospital del seguro y lo atendían, porque tenía su seguro del IDSS. Pero sucede y viene el caso que crean la seguridad social. Ahora los jardineros, la que prepara el café, el empleado de tercer nivel, que por él tiene la oportunidad de serlo, y qué bueno, tiene que ir a clínicas privadas y pagar la diferencia carísima. Así es. Que como quieras le dan en la yugular con 3.000 de diferencia y 2.500, ¿o me equivoco? Totalmente. Y ya le obligaron al jardinero de la empresa, de miles de empresas, cientos de empresas, a ir al HON, a ir a la Unión Médica, a ir al GEMI, a ir a clínicas caras. Y todo el mundo está engañado subiéndose a ascensores. Ay, qué bonito. Pero nos están dando la madre a la población de a pie, al pobre, porque lo están obligando a pagar una diferencia al médico. Porque a los médicos les pagan ¿cuánto los seguros? Las ARS. Son 400, 500 pesos. Cuidado si muchos son. Pero y el resto lo paga ese usuario, que antes se le resolvía en un hospital y iba, y se le resolvía su problema. Pero no le interesa al Estado. El Estado, administrado por el gobierno, resolver a nivel público, no le importa esa vaina, porque hay que seguir haciendo más ricos a los empresarios. Así es. ¿Usted me entendió? Totalmente. Y muy de acuerdo. Y de hecho, analiza lo siguiente. Si tú te das cuenta, el gobierno actualmente, ese bufete que tienen en esa representación, en este caso estamos hablando del tema de salud, muchos de ellos son empresarios. Entonces tú dirás, contrale, pero cuando tú te das cuenta que el mismo que está representando esas instituciones públicas que deben de velar por el desarrollo y de ofrecer un correcto servicio, tienen también empresas privadas o tienen cerca o están de alguna manera siendo beneficiados por algunas empresas privadas, no van a buscar que se desarrolle ese espacio son público. Juez y son porque parte. Exactamente, son juez y son parte, no le conviene. Entonces, a veces muchos de nosotros pensamos, el dominicano es así, que desde que ve a una persona, no, porque es muy profesional, que es muy estudiado en el área, precisamente esos son los perfiles que nosotros necesitamos. Pero necesitamos ese perfil porque tiene conocimiento, porque tiene un trabajo similar. Señores, esos no son los perfiles que nosotros necesitamos actualmente. No. Sí es cierto, necesitamos expertos en el área, pero que sea una persona que le importe verdaderamente el desarrollo público en ese espacio que estás representando. En este tema estamos hablando del caso de salud, pero cuando tú me hablas a mí que la mayoría de representantes, no solamente a nivel nacional, sino hasta regional o provincial, tienen también sus dependencias privadas, le va a dar igual dedicarse y sacar de abajo para echar para adelante el lugar que ellos están representando en ese momento. Efectivamente, entonces el pueblo siempre va a estar con la yugular y el pie metido en el pescuezo, en el cuello, porque es para sacarle a la mayoría, que son los más necesitados, de a mucho, de a 1.000, de 2.000, de 3.000, y por eso muchas veces 2.500, muchas veces 2.000, hacen millones. Ay, sí. Entonces por eso son cada vez más grandes. ¿Qué le importa a un Manuel Estrella, que no es político, es empresario, que incide en la política, que se resuelvan los problemas del Cabral Ibáez? Él es dueño del HON, de los accionistas del HON, por decir. Y así muchos otros. Así mismo pasa. El mismo tema con la agricultura. En años atrás, yo recuerdo que los incentivos en el espacio de agricultura a esos jóvenes, pequeños campesinos que que producían cebolla, que si papa, que si zanahoria, el gobierno actual no le ha dado la importancia, pero si tú te das cuenta y miras un poquito más a trasfondo, es porque esos representantes que tenemos en esos ministerios también tienen sus beneficios privados y que prefieren beneficiar el amiguismo que tienen, que fueron que apoyaron en su momento al proyecto político. La importación.
Claro. Favorecer la importación Claro, pero que se es por traiga de eso, fuera. porque tienen a su lado ese representante que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana de defender la parte de agricultura, de defender a ese agricultor que se pueda consumir el mismo producto de aquí o que se pueda exportar. Lo que mejor hacen es que como tienen el amiguito que le conviene que tiene su empresa, que traigan los productos o que se le consuma a él mismo, desestabilizan ese trabajo continuo que se le debió dar a esos pequeños campesinos. Desincentivan para darle la importancia al otro porque es que le conviene. Eso no van a trabajar ni se van a fajar para echar para adelante realmente el campo rural. Por eso de que siga desarrollando. Y lamentablemente esa es la realidad que nosotros estamos viendo. Por ese amiguismo tanto de los grandes empresarios que tiene el gobierno actualmente y de colocarlo en estas posiciones a esos funcionarios que tienen intereses privados, es que tiene la República Dominicana como está hoy en día. Que no echamos para adelante lo que tenemos nosotros mismos, sino solamente lo de grandes empresarios. El pequeño, lamentablemente, suelta todo. Tú ves que hoy en día quizás una persona que tenía parcelas grandes la venden a poco precio y se ponen de delivery en una ciudad porque el gobierno no le da apoyo. Por eso se han vaciado, los campos se han vaciado, ¿verdad? Han quedado solos porque la gente viene a vivir a la ciudad. Después nos quejamos de los tapones. Y es que no ha habido una política globalizada, de un pensamiento integral para que no ocurra eso, que la gente no se vaya de su municipio, de su comunidad rural. ¿Por qué? Porque para que se sienta bien allí tendría él que avanzar allá mismo, pero no encuentra apoyo, El tiempo se nos fue y la semana laboral del programa también. Señores, es fin de semana, aprovechenlo al máximo. A los norteamericanos, a los gringos, felicidades en este día del aniversario. Que 4 de julio. 4 de julio. Así que ya lo saben, felicidades a todos.